Muy buenas noches a todos. De nuevo, los saludo, los que ya veníamos estando en clase y los que puedan ver este video más adelante. En el día de hoy vamos entonces a hacer una introducción hacia la neuropsicología del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. ¿Sí? Ya saben, mi nombre es Diego Armando León Rodríguez, doctor en psicología y magíster en neurociencias. Aquí está pues mi correo y el Twitter para que puedan seguirme. Bien, entonces, lo primero que yo quiero que comencemos a discutir y también a comprender es que el TDAH, ¿sí? El trastorno de déficit de atención e hiperactividad, es en esencia un concepto, ¿sí? Es un constructo incluso, es una, es una entidad semántica que nosotros como sociedad, a través de una historia, de un contexto histórico-cultural, hemos creado para hablar de ciertas cosas que hacen las personas. ¿Sí? Entonces, tenemos personas en ambientes educativos, en ambientes laborales, en diferentes contextos, que se comportan de forma que nos parecen extrañas y para tratar de entender ese comportamiento se creó en algún momento, se diseñó el concepto de trastorno de déficit de atención y hiperactividad. ¿Listo? Entonces, eso es importante que comencemos a tenerlo claro. Es un concepto y no es una cosa, no es algo que esté en algún lugar o que pueda ser ubicado en el espacio físico o algo así. Ya vamos a discutir sobre eso, ¿listo? Dado que es un concepto y vamos a ver entonces qué concepciones tienen las personas de la vida cotidiana sobre lo que es el TDAH. Bien, y para eso hicimos un ejercicio con todos ustedes y es que ustedes me ayudaron con yo creo que alrededor de a más de 50 personas les preguntaron, yo creo que casi como 100 personas les preguntaron qué consideran que es el TDAH, ¿no? Con esas encuestas que ustedes hicieron, en total salieron 190 palabras asociadas al TDAH, ¿sí? Y las agrupamos en estas categorías. Yo sé que este ejercicio no fue tan sistemático, esto pues metodológicamente se puede depurar, pero es una herramienta que ustedes pueden usar más adelante cuando quieran conocer qué piensa la gente en general de algo, ¿no? Esto se puede denominar una red semántica, ¿sí? Y es muy útil cuando ustedes comienzan a trabajar con grupos de personas. Entonces, aquellos que me preguntaban por estrategias para trabajar con grupos, por ejemplo, con familias o con colegios o con profesores, ¿sí? Que quieran sensibilizarlos y demás, es siempre muy bueno comenzar a establecer una línea como basal, como un sondeo de qué cree la gente, ¿no? Porque si yo tengo en cuenta lo que la gente cree sobre algo, es más fácil poder o modificarlo o construir sobre lo que ellos saben. Bien, entonces vamos a ver sobre este sondeo, sobre las personas que los rodean a ustedes, a los estudiantes del módulo de neuropsicología del trastorno de déficit de atención y hiperactividad, que dijeron, ¿no? Aquí está la tabla de frecuencias, no la vamos a revisar, veremos entonces unas gráficas, de acuerdo a las categorías que emergieron. Entonces tenemos, ¿cuáles categorías? Tenemos una categoría, lo que vemos es que la categoría que más frecuencia tuvo fue la de problemas emocionales, y eso es muy, muy interesante. O sea, muchas de las personas, que me imagino que son personas de ciudadanos de a pie, como algunos dirían, ¿sí? O sea, no son profesionales en áreas de la salud, de salud mental, ni pedagogos, lo que más perciben del mundo del TDAH es que hay un problema emocional. Y aquí con problemas emocionales nosotros agrupamos muchas cosas como tanto problemas de emociones, exceso de emoción, como deficiencia de emoción, las palabras que ustedes me mencionaban, ¿no? Como letargo, exceso de actividad, problemas, ira, de tristeza, ¿no? Todo esto está acá adentro, ¿no? Entonces, hay un eje muy importante dentro de la asociación que se hace en el mundo del TDAH con un problema para regular las emociones, ¿no? En últimas, esto es como un problema para controlar las emociones, ¿sí? Ya sean tanto emociones negativas como emociones positivas. Entonces, es algo muy interesante porque esto casi no está dentro de la literatura. Cuando uno comienza a mirar la literatura del TDAH, uno comienza a darse cuenta que casi todas las descripciones son más cognitivas,
que afectivas. Y si vemos que la gente lo que en realidad está percibiendo es que hay un problema emocional. ¿Sí? ¿Algo que quieran decir sobre esta primacía emocional de alguna forma de cómo las personas ven el TDAH? Marcela, tienes levantada la mano. Alicia Marcela. No, profe, era solo para preguntarle si esta red semántica es lo mismo que conocemos como la lluvia de ideas. ¿Es algo similar? Sí, pero más sistemático y más organizado. Esto les permite a ustedes agrupar y cuantificar incluso los conceptos que se tienen. O sea, esto es una metodología casi que mixta, cual y cuantitativa, ya que no solamente les permite recoger ideas, sino que les permite generar unos pesos cuantitativos de unas categorías semánticas, conceptuales. ¿Sí? Eso es muy útil, por ejemplo, en metodología, en ámbitos comunitarios y demás, para trabajar en representaciones sociales, las llaman. Por ejemplo, en salud, trabajo con psicología de la salud o con áreas de la salud, esto es esencial. Porque conocer qué piensa la gente de algo, de un problema de salud, es fundamental para poderlo modificar. ¿Sí? Que si tú quieres, por ejemplo, con papás, llegar a que ellos adquieran nuevas estrategias para prevenir o para modificar conductas asociadas al TDAH, debes conocer qué creen ellos sobre el TDAH. Y acá ya tenemos un sondeo rápido sobre qué la gente cree sobre el TDAH. ¿Sí? Bueno. Gracias, profe. Bien, vemos que hay un conjunto de categorías que están muy similares, como que la segunda tiene que ver con problemas académicos, que de alguna forma, eso sea lo que sea el TDAH, está comprometiendo el rendimiento escolar, o tiene que ver algo con ámbitos académicos, ¿no? También con ajustes o con diferentes ámbitos de lo que sucede dentro del colegio, ¿sí? Bien. Y vemos también que las personas suelen asociar hay una fuerte tendencia hacia a verlo como un trastorno médico, clínico, de ámbito interno. Recuerden que cuando hablamos de trastornos clínicos o casi que psiquiátricos, está la connotación de lo endógeno, de que es algo que se posee, se tiene, y o sea, como que es una falla dentro del organismo, dentro del cerebro. Muchas veces ahora con toda la neurobiología, ¿no? Las explicaciones neurobiológicas muchas veces van hacia allá, a que los trastornos psiquiátricos son el producto de fallas en el cerebro. ¿Sí? Eso es una visión del problema. No quiere decir que así tiene que ser. O sea, no quiere decir que necesariamente el TDAH sea una falla del cerebro, sino que hay un conjunto de personas muy importantes que lo ven de esa forma. Ahora más adelante les aclaro eso un poquito. ¿Sí? ¿Algún comentario, muchachos? ¿Me pueden interrumpir en cualquier momento que quieran comentar o que quieran aclarar algo? Bien. Otras personas lo ven como problemas de la conducta, principalmente de tipo de disregulación o de regulación, ¿no? O sea, como que hay mucha impulsividad, como que hay una falta de control. Esto puede estar asociado con también los problemas emocionales, y lo vamos a ver más adelante, y es que mucho del déficit de atención tiene que ver con trastornos para controlarse. Algunos lo mencionan como funciones ejecutivas. También problemas atencionales, claro, el déficit de atención. Algunos lo asocian también con problemas de salud, principalmente de salud mental. Es curioso que nadie mencionó salud física, ¿sí? Nadie mencionó que las personas con déficit de atención puedan tener problemas como también, no sé, de alergias o de bajo peso, o de nutricionales. Eso no aparece, o sea, la gente no asocia mucho con eso. Solamente una respuesta acerca de los fármacos, ¿sí? Y otros, ¿no? Bueno, y problemas motores también en menor medida. Bien, ese es como el panorama, ¿no? Si lo vemos como a nivel de porcentajes, sería como esto, ¿no? La gran torta se la llevan los problemas emocionales. Bien, ese sería como nuestra pequeña investigación rápida que hicimos sobre lo que la gente piensa de el TDAH. Vamos a ver si lo que la gente piensa del TDAH está muy alejado de lo que un poco la ciencia nos dice. Bien.
¿Alguien quiere decir algo? Bueno, sigamos entonces con la historia con el concepto. Dado que es un concepto, ¿cierto? Debe ser, los conceptos pues evolucionan. Los conceptos surgen, emergen en algún momento de la sociedad por diferentes circunstancias económicas, sociales, políticas, científicas, etcétera, ¿no? Y este concepto surgió en el siglo XX. O sea, es un concepto realmente nuevo. El TDAH, o sea, hace 200, 300 años no existía este concepto, ¿sí? Hace 100 años todavía no existía el concepto de trastorno déficit de atención e hiperactividad, ¿sí? ¿Qué creen ustedes? ¿Que no existiera el concepto quiere decir que no existía el trastorno? ¿Qué piensan? No, profe, Yo creo, no, no, señor, porque Dime. la evidencia está en el comportamiento de los niños, en la expresión de las conductas de los niños y también de los adultos. Gracias, Daisy. Por favor, levantemos la mano para darles la palabra cuando vayamos a participar. Jaime, Andrés. Pues, profe, no, puede que, como usted lo dice, no existe el concepto como tal, pero sí debe existir, ya debe existir el trastorno hace mucho tiempo. Incluso creo que en una de las investigaciones del taller que usted nos pidió, se hablaba, cuando fue en 1976, alguien describió lo que hoy en día dicen es una variación del TDAH, ¿no? Una de las subcategorías, por ejemplo. ¿En qué año? En 1776. 1976. no, Por eso. 1775. Ah, sí, siglo XVIII, sí. Eso, 1700, sí. Sí, tienes toda la razón. Bien, eso es una posición, ¿no? Hay un grupo de personas que creen que definitivamente el trastorno es una entidad, sí, o sea, es una cosa, tiene un estatus natural y que ha estado ahí, ¿no? Vamos a ver si eso es cierto. María del Pilar, cuéntame. Creo que era lo mismo que tú estabas diciendo y es una cosa, es que haya sido conceptualizado, definido en algún momento, pero es algo pues que ha venido con el desarrollo de la humanidad, porque hace parte del desarrollo como tal, del neurodesarrollo, los procesos de neurodesarrollo. Bien, gracias, María del Pilar. Melissa. Bueno, profe, yo quería agregar que en ese espacio que nos dimos como de revisar los antecedentes, también encontrábamos como que hacia los años 30 también se indagaba sobre los niños que presentaban como un carácter inquieto, con dificultad para concentrarse y eran diagnosticados con un síndrome posencefálico. Entonces, digamos que todo esto nos da que, bueno, sí es reciente como el concepto, pero pues también hubo como unos antecedentes que dan para llegar aquí, a donde estamos ahorita. Muy bien, ya como que hay una historia de reportes de personas que no logran controlarse, ¿sí? Bien. Bueno, entonces ya vamos con la otra. Entonces, una vez, cuéntenme qué indagaron ustedes entonces, ¿cuándo se descubrió el TDAH? Que era la otra pregunta. Muchachos, cualquiera, cuéntenme qué encontraron. Ya Andrés me Pues, contó. profe, es que uno no encuentra... En uno no encuentra 1776. sí, Dime. es que uno no encuentra exactamente se descubrió el TH, ¿no? Sino se iba describiendo a poquito y más hacia lo que dijo María del Pilar, en algún momento en el siglo XX se conceptualizó, pero de como le hizo usted descubrirse, Ok. no Muy bien. encontré, no hay nada así específico que diga se descubrió, no, sino poco a poco se fueron describiendo diferentes casos que al conceptualizarlos todos, pues se les dio este nombre, este término. Muchas gracias, Jaime. Andrés, digo, qué pena. Melissa, dime.
nosotras encontramos que se empezó a hablar del TDAH o aparece Ujú. como por primera vez en los sistemas de clasificación psiquiátrica Ok, hacia el año 1968 en sí, el DSM-2. en el DCM2. Pero no se llamaba TDAH, ¿no? Se llamaba, tenía otro nombre, como síndrome hiperkinético, creo que era. Lo llamaban ahí. Ya, sí, eso no lo encontramos como si sí, o sea, ya fuera nombrado Ahora, TDAH, no, Espera, sí, espera, espera, ya le digo que pero no. nosotros con mi grupo lo habíamos anotado. Espera, espera, ya busco, ya le digo cómo era que le decían. hágale. De cualquier forma, ahorita yo les cuento toda la historia. Bueno, profe. Ahora, bueno, ahora, mientras Andrés busca, otro grupo que me cuente qué hallaron o cómo respondieron esa pregunta. Qué pena, profe. Reacción hipercinética de la infancia. Y luego se Eso, utilizó metilfenidat. No, o sea, un nombre que también estaba mezclado con la droga que se usaba en ese entonces. En fin. Bueno, sí, metilfenidato. para esa época de los 60 surgieron los primeros psicoestimulantes para tratarlo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero ahora vamos a ver que primero surgió la droga que el trastorno. Eso es algo interesante para entender el origen del trastorno. Bien. ¿Alguien más quiere contarnos qué encontraron sobre eso? ¿Cómo respondieron a esa pregunta de cuándo se descubrió? ¿Ninguno? Son 5 grupos, qué tímidos. Bueno, yo en realidad soy malo y les pongo preguntas mal formuladas, ¿sí? O mal o no sé hacer preguntas. Porque esa pregunta tiene una trampa. A algún grupo le dije, hay una trampa. Y la trampa es con la palabra se descubrió, ¿no? Los conceptos no se descubren. Los conceptos surgen y cambian y no son estáticos. Los conceptos cambian con el tiempo por intereses económicos, por intereses políticos, por desarrollos científicos, por desarrollos tecnológicos, por necesidades sociales. ¿Sí? Los conceptos son muy dinámicos, pero surgen en algún momento. ¿Sí? El concepto, o sea, por ejemplo, niño. ¿Sí? Uno cree, no, pues los niños han existido toda la vida y no es así. El concepto de niño es un concepto más o menos, pues no moderno, pero sí por el que surgió como hacia la época de la Ilustración, del Renacimiento, digo. Antes del Renacimiento, por lo menos en Europa y en la Edad Antigua, no existía un concepto de niño como el que tenemos. Los niños eran vistos como adultos pequeños, ¿sí? Entonces, ese cuento de la inocencia, del desarrollo, del pensamiento diferente, de la transformación, de que están en cambio, ¿sí? Eso se debe a los científicos, a Piaget, a la literatura, a la filosofía, ¿sí? Y a cambios y hasta modas, ¿no? Entonces, algo que creemos como, ay, pues los niños, no existían antes para la sociedad, no se veían o sea, las personas los veían como personas pequeñas, ¿sí? Y eso lo saben por las novelas, los poemas, los cuadros, el arte, cómo representaban a los niños. Por ejemplo, adolescencia. Hay culturas que no tienen adolescentes, ¿sí? La adolescencia es un concepto también reciente y básicamente de ciertas culturas. Hay culturas que las personas pasan de ser niños a ser adultos a través de un simple ritual o ni siquiera hay una transición. ¿Sí? Ese concepto de que son rebeldes, impulsivos, ¿sí? Que consideramos nosotros como la adolescencia, que se están preparando. Hay culturas que no lo tienen. Entonces tengan en cuenta eso, porque también eso nos permite ver que el TDAH no es una cosa que esté ahí para haber sido descubierta, sino que la forma como fue construyéndose ciertas sociedades, no todas, ¿sí? Como fueron construyéndose ciertas sociedades, principalmente la europea y la norteamericana, basadas en modelos médicos y biomédicos de la psiquiatría, ¿sí? Comenzaron a vendernos una forma de ver la conducta de las personas, ¿sí? Entonces, claro, sí hay diversidad en el comportamiento, eso sí, las personas, los niños, los adultos se comportan de forma diferente. Como hay personas que tienen mejores habilidades para correr,
hay personas que pueden cantar, tienen diferentes habilidades para cantar, para escuchar, para llegar a ciertas notas, ¿sí? Para percibir ciertas notas. Hay personas que tienen diferencias, por ejemplo, para percibir la profundidad, la textura, el sabor. No todo el mundo percibe los sabores de la misma forma, ni ve los colores de la misma forma. Hay diferencias. Y esas diferencias tienen que ver cómo se va construyendo nuestro cuerpo. También hay diferencias en la forma como las personas se autocontrolan. Y eso tiene que ver con una cantidad de valores, de factores, qué pena. ¿Sí? En algún momento de la sociedad, principalmente de la sociedad occidental, a un grupo de personas que no lograban controlar su atención o su conducta, incluyendo sus movimientos, se les comenzó a agrupar bajo esa categoría, así como hicimos nosotros de hacer categorías, ¿no? Y eso fue validado por un trabajo científico, por acuerdos políticos, económicos, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué más. Entonces, tengan en cuenta eso, y es que si bien lo que existe es diversidad y formas de funcionar, el concepto sí es nuevo. Entonces, antes no había trastorno porque la gente no lo veía así. Simplemente somos diferentes. Y es más, es probable que en el futuro deje de existir. Es probable que en un par de décadas las enfermedades mentales, cosas como depresión, esquizofrenia, TDAH, trastornos del aprendizaje, dejen de existir como los conocemos y comiencen a construirse nuevos conceptos que permitan comprender esas conductas de otra forma. ¿Sí? No sé qué piensan de eso que les acabo de decir. Bien. ¿Alguien iba a hablar? Karen, ¿quieres decir algo? No. Bueno. Entonces, ¿qué hace, o sea, qué estuvo implicado en la emergencia del concepto de TDAH? Para que lo tengamos en cuenta. Un factor importantísimo asociado con el surgimiento del concepto de TDAH va a ser una cultura biomédica sobre el comportamiento. A partir del siglo XIX, y casi que desde el siglo XVIII, pero principalmente desde finales del siglo XIX, van a surgir, va a tomar muchísima fuerza en Europa, y eso después se traslada a Norteamérica con las guerras, principalmente con la Primera Guerra Mundial, la visión psiquiátrica y neurológica, o sea, la visión médica. ¿Sí? Entonces, esa forma de ver el mundo, o sea, o ver al ser humano desde una perspectiva como un ser biológico y donde su disfunción está, o sea, o las diferencias en el funcionamiento están catalogadas como síndromes, como enfermedades, como, o sea, donde entonces un conjunto de síntomas pueden ser conceptualizados o agrupados como una entidad llamada síndrome, que supuestamente eso tendría que tener que ver con algo que está funcionando mal en el cuerpo de esa persona, ¿sí? Y esos síndromes comenzaron a bautizarse, ¿no? Entonces va a ser la edad de oro de los síndromes neurológicos y de los síndromes psiquiátricos. Entonces, sobre finales del siglo XIX es cuando comienzan a surgir toda esa cantidad de síndromes, ¿no? Y todos estos psiquiatras se pasan a la historia porque le dan nombre, o sea, le colocan su apellido a los síndromes, ¿no? Enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Huntington, enfermedad de Kremer, que era antes el autismo, bueno, y así con muchos otros, ¿no? Entonces, y se cree que por el hecho de tener un conjunto de síntomas clínicos, o sea, los síntomas son clínicos, es decir, son observables a través de una entrevista o de unos ejercicios o de unas solicitudes, o sea, básicamente se pueden constatar a través de la observación en casos únicos. Se cree que esa observación clínica es suficiente para agrupar o para encontrar algo que está funcionando mal en el cuerpo, ¿no? Y ese es el principio de gran parte de la medicina, ¿no? Pero eso tiene críticas. Y actualmente hay un movimiento muy grande para criticar esa visión. Primero, es atribuirle dentro del cuerpo, que dentro del cuerpo esa persona tiene algo que está fallando.
donde puede que no sea así. Puede ser que la forma como lo estamos viendo, las gafas que nos hemos puesto son las inadecuadas. ¿Sí? Entonces, está claro como el primer contexto que dio lugar a estos síndromes, y es una postura biomédica del comportamiento. Eso va a estar relacionada con una cultura de la normalidad. Entonces, en la medida en que van surgiendo esta postura psiquiátrica, biomédica, neurológica también, se desarrollan tanto estadísticas como formas de ver el mundo y de conceptualizar lo que es normal de lo que es anormal. Hay dos formas de ver la normalidad. La normalidad se puede ver como aquello que la mayoría tenemos en común, y entonces lo que sea raro, lo que sea extraño para nosotros, lo que la minoría tenga, se ve como anormal, o también se puede ver como lo que esté por fuera, que está relacionado de las dos desviaciones estándar de la curva normal. ¿Sí? Están asociadas. Y entonces como que se unió la postura médica con la postura normalista con la patología. Entonces, anormal pasó a ser patológico o enfermo, ¿no? Entonces, todo lo que sea diferente es un síntoma de un síndrome que es una enfermedad. ¿Sí? Y eso tiene un problema, porque mucho de lo que se considera normal o no tiene un sesgo cultural. O sea, mucho de lo que deseamos, o sea, solemos valorar lo que hace parte de nuestra cultura, de las personas que se parecen a nosotros, y solemos desvalorizar lo que pueda llegar a ser diferente, ¿no? Entonces se comenzaron a estigmatizar o a crear visiones negativas de las conductas que son diferentes, ¿no? Eso es lo que va a formar más adelante todo el movimiento de enfermedades mentales y la clínica, en últimas, en psicología y en salud mental. Bien, además se establece una moralidad, es decir, lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Lo que es deseable y lo que no. Cuando hablamos de valores, estamos hablando no de cosas que existan también en el mundo. Los valores no son universales. Los valores son dependientes de la cultura. Incluso no matar no es un valor, sino que lo diga la policía de estos días. ¿Sí? En guerra, si estás en una guerra, no matar es valioso al enemigo, ¿no? Entonces, lo que es bueno y lo que es malo cambia con respecto a la cultura, al momento histórico, a la política, a la economía, bueno, a muchos factores, ¿no? Entonces, la moralidad sobre el desarrollo infantil es qué es lo que consideramos que es bueno y malo en el desarrollo infantil, ¿no? Entonces, también con la llegada, el cierre del siglo XIX fue algo importantísimo para la educación, porque se masificó, se comenzaron a masificar, se crearon, o sea, desde el siglo XVIII y XIX se crearon como las primeras escuelas, ¿sí? Pero esto se comenzaba a masificar hacia finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, ¿no? O sea, donde ya la mayoría de las personas van a sitios a educarse, a aprender, ¿sí? Sobre ciencia, religión, lo que sea que les enseñaran, ¿vale? Entonces, esto de la educación va a comenzar a surgir a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, ¿sí? Pero esto está marcado por una moralidad sobre qué es lo que debe pasar en estos sitios. No sé si sepan de dónde surgen la mayoría o sea, cuál es el modelo pedagógico por excelencia o del cual surge la mayoría de las instituciones educativas. O sea, las instituciones educativas copiaron su modelo de funcionamiento de instituciones que ya existían en la humanidad. ¿Saben de qué instituciones? ¿La prusiana era? Exactamente, la escuela prusiana, pero es un modelo que, ¿de qué tipo? ¿De qué tipo de instituciones, organizaciones sociales? La militar. Exactamente, la escuela prusiana básicamente, cuando comienza a surgir todo esto, comienza a tomar un modelo castrense, un modelo militar. ¿Sí? Entonces, y esto se va a replicar en casi todos los colegios, por eso es que los colegios tienen uniformes, tienen bandas de guerra, tienen himnos, tienen escudos, ¿sí? Marchan, forman, toman distancia, y queremos verlos tiquinos, ¿cierto? Así alineaditos, a derecha, a izquierda, y entonces la disciplina como un valor máximo
de la educación o de las escuelas o de los colegios, tenemos coordinador de disciplina, y cosas por el estilo, ¿no? Entonces se va a generar una visión de lo que deben hacer las personas en ciertos contextos, en especial en los contextos de educación. Y esto basado sobre unos modelos pedagógicos de lo que debe ser y lo que no debe ser en esos sitios, ¿no? Entonces, todo el que, y tengan presente algo, ¿no? Es que van a haber personas que se ajustan de mejor forma a esos modelos, castrenses, militares, rígidos, ¿sí? Disciplinares, y van a haber personas que a eso que les va a costar más esa adaptación, por condiciones biológicas, por condiciones de crianza, por condiciones de ideología, de muchas cosas, ¿sí? De sexo, lo que sea. Entonces, de desarrollo, de momento de desarrollo también. Entonces, y esto se une con lo que estamos hablando acá arriba, ¿no? El que se salga de ese modelo de educación va a comenzar a caer dentro de esta postura de los síntomas, de los síndromes y de lo anormal, enfermo y patológico. ¿Sí? Entonces, el que no logre estarse quieto por mucho tiempo, el que no logre ser disciplinado y acatar, ¿sí?, las normas, el que no logre estar concentrado, la hiperconcentración que nos exigen los modelos, muchos modelos escolares, ¿sí? Y en últimas, y esto ya es más, esto va también es como la evolución sobre el siglo XX, ¿no? Cada vez una mayor exigencia de funciones ejecutivas, de autocontrol, de autorregulación, de inhibición, de memoria de trabajo, ¿sí? Que es algo que se desarrolla también dentro de estos lugares, pero por tus genes, por tu ideología, por tu sexo, por tu momento del desarrollo, por diferentes variables, por la nutrición, por el maltrato, ¿sí? Posición a guerra, por diferentes variables, puede ser que tú no tengas una predisposición o una afinidad para desarrollarte, para desarrollar habilidades que te permitan ajustarte a esos valores educativos, ¿sí? ¿Cómo? Hay personas que por su peso, por su nutrición, por su raza, por muchas cosas, no logran correr 100 metros planos en 10 segundos, ¿sí? Hay diversidad en las habilidades motrices, en la fuerza muscular, en el metabolismo, hay diversidad en la estatura, hay diversidad en el tono de piel, hay diversidad en muchas facetas del ser humano, incluyendo en el desarrollo de las funciones ejecutivas y de las habilidades atencionales y de memoria de trabajo, ¿cierto? Pero esa diversidad muchas veces se sale de los valores del modelo educativo, y cuando se sale, para algunas personas comienza a caer dentro de lo sindromático, ¿sí? Que vean cómo esto va a comenzó a emerger, ¿no? Comienzan a surgir también nociones sobre la educación, sobre cómo se debe educar y qué es la educación, nociones sobre la familia y las prácticas de crianza, sobre esto va a comenzar a cambiar también a lo largo del siglo XX, ¿no? Antes, hace 100 años, 150 años, eran familias extensas, las normas dentro de la familia eran diferentes, los roles dentro de la familia eran diferentes, el tiempo que se compartían entre adultos, cuidadores y otros familiares eran diferentes, el apoyo que tenían de familia extensa era diferente, ¿no? Y esto, entonces, vean que esto va a cambiar, va a comenzar a cambiar, ¿no? Y surge, a mediados del siglo XX, surge la industria farmacéutica, ¿sí? Muchos nos venden la idea de que la industria farmacéutica surgió como una necesidad social, como que, hey, tenemos problemas de conducta y entonces necesitamos tratamientos. Y entonces llegan los salvadores que nos dan drogas que nos permiten regular esos comportamientos, ¿sí? Claro, la idea no es satanizar los psicofármacos, la idea es ver también que esto no es solamente en una dirección, y es que hay un problema social y estas personas lo solucionan. No, también hay una necesidad de mercado, de económica para vender. O sea, ellos tienen una industria y hay unos ámbitos sociales que pueden, ahora vamos a ver algunas evidencias de esto, que pueden explotar esa industria, ¿sí? Hay un nicho del mercado, o sea, si tú, y entonces, incluso pagarle a los científicos para que creen conceptos es una estrategia de mercado.
¿sí? Esto se ha discutido, por ejemplo, con la depresión, también con el TDAH, como muchas veces el concepto del trastorno está subordinado a lo que hace el medicamento, ¿sí? Una gran mentira es llamar, por ejemplo, a los medicamentos ansiolíticos, o sea, los medicamentos que se dan para tratar la ansiedad no quitan la ansiedad. En su mayoría te sedan. Es obvio, si estás dormido, si estás sedado, si estás anestesiado, pues no tienes ansiedad, no sientes nada, ¿no? También pasa lo mismo con antidepresivos. En realidad los antidepresivos no quitan la depresión, porque la depresión no, ni siquiera se sabe qué es la depresión, ¿no? Entonces, porque hay muchas posturas. Lo mismo puede pasar con el TH. Entonces, tengan en cuenta que este mercado de la medicación va a ejercer una presión enorme sobre esta postura psiquiátrica para explotar este mercado de las personas que no logran adaptarse a los modelos educativos, ¿sí? Y ahora tenemos nuevas tecnologías que también hacen las veces de medicación, ¿no? Entonces tenemos una cantidad de nuevas terapias, ¿sí? Que están surgiendo para tratar de venderle cosas a las personas que caen dentro del concepto de TDAH. Bueno, esto es como el panorama más o menos en el cual comienzan a surgir estos conceptos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les parece? ¿Ninguno? Dime, Andrés. No, pues, profe, la verdad que no me ha sentado a pensar en que realmente sí, muchos de los trastornos uno se hace a la idea de lo que puede ser, es dependiendo del nombre del psicofármaco, ¿no? Y lo que supuestamente trata. Entonces eso sí me parece ahí como lo que usted me está diciendo, me suena como pues chévere para tenerlo en cuenta y segundo como peligroso, ¿no? Claro, hay factores éticos, ¿no? A tener en cuenta para más adelante. Y es muchas veces, y eso es un problema de la psiquiatría. Si tú que trabajas en ámbitos clínicos, te darás cuenta que, y los que ahora yo le pregunté a alguien que me decía que trabajaba con niños con TDAH, ¿no? Son muy diversos, o sea, en realidad muchas veces no parece que fueran de la misma categoría, ¿no? O sea, el mismo perfil. Y ahora hablemos de trastornos psicóticos, que trabajas en clínicas o trastornos del espectro autista. Hay una diversidad enorme y muchas veces por el estereotipo, por eso que vimos en esto, que muchas veces también los psiquiatras caen en estos estereotipos, ¿sí? Y el ojo clínico es sesgado. Eso no es objetivo, es completamente subjetivo. Entonces, por el estereotipo se comienzan a dar medicamentos. Y esos medicamentos a algunas personas puede que sí les sirva. O sea, la idea no es decir que no les sirven, porque a algunas personas les pueden ayudar, pero a otras personas todo lo contrario, les pueden hacer unos daños enormes para toda la vida e irreversibles. Y hay ahí un problema ético que de alguna forma tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Dime, Daisy. Profe, sí, en la práctica uno se encuentra con muchos niños con expresiones de hiperactividad, pero que realmente no lo son. Y también se encuentra uno con un sinnúmero de familias con niños de pronto caracterizados y medicados. Y uno ve que absolutamente eso, como lo acaba de socializar el profesor, no es ético y debería definitivamente dársele otro manejo, otro tratamiento. En la mayoría de los casos, los niños es que no se adaptan al método educativo. O sea, el niño tiene a veces problemas de hiperactividad, no se concentra, no está atento, pero no es porque tenga la problemática digamos, del diagnóstico, sino que tiene dificultad de adaptarse al método educativo. Y eso también parecería que nos muestra trastornos de aprendizaje específico, pero fíjese que no, entonces sí es muy pertinente de tener uno más profesionalismo, ¿no? De hacer esas lecturas, de dedicarle más tiempo a este tipo de casos. Muy bien, y gracias, Daisy. Y sí, tienes toda la razón. Con respecto a los trastornos del aprendizaje, yo hago unas reflexiones también sobre eso y en el módulo de habilidades académicas. Si después las quieren ver, sobre las clases de dislexia, de disgrafía y todo, ahí se hace una revisión para que después las puedan ver en YouTube. ¿Sí?
Ahora concentrándonos con lo de TDAH, que es lo que nos trae acá, resulta que, por un lado, muchos de todos nosotros confiamos en los médicos, ¿no? O sea, la medicina o el médico tiene un estatus muy alto de científico muchas veces en la sociedad, y el hecho de tener la bata le da como un estatus de autoridad, ¿sí? Y la gente le cree, y más si es un especialista, como un psiquiatra, un neurólogo, ¿sí? No cree que es la eminencia, y las mismas personas como que se suben en un pedestal, ¿no? Entonces, los padres, los profesores creen casi que ciegamente en el diagnóstico. El diagnóstico no es más que una apreciación, no es una evaluación completamente exhaustiva y irrefutable, ¿no? Es como una persona apreció un conjunto de hechos que consideró relevantes, ¿no? Entonces, algo que ustedes, siempre que se vean enfrentados con un caso de cualquier tipo de desorden del neurodesarrollo, en este caso, traten de no ir al diagnóstico, sino de hacer la lectura de la persona. ¿Quién es esa persona? ¿Cuál es su contexto? ¿Cómo es su familia? ¿Cómo creció? ¿Sí? Y cómo se adapta o no se adapta al mundo. ¿Sí? Cuando vemos la persona, cuando volvemos al humanista, a lo fenomenológico, y nos distanciamos un poquito del diagnóstico, esto nos da una ganancia en términos de intervención también enormes. ¿Sí? ¿Por qué? Es más efectiva y tenemos mayor capacidad de, en realidad, tener un resultado eficiente. ¿Vale? Y no de caer en el estereotipo que para todos los que tengan el diagnóstico se les va a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Porque son personas muy diferentes. ¿Sí? Y algo que deben revisar principalmente con este de TDAH y también con los problemas de aprendizaje es si el diagnóstico está acompañado de una evaluación neuropsicológica. Si el diagnóstico está acompañado de una evaluación neuropsicológica, es más confiable. Si el diagnóstico no está acompañado de una evaluación neuropsicológica, es altamente sospechoso. Esos diagnósticos que dan los psiquiatras o los neuropsiquiatras o los pediatras, ¿sí? Simplemente basados en el ojo clínico, en lo que le cuenta el papá, lo que le cuenta el reporte del profesor, hay que tener hasta miedo, ¿no? Y eso sí es poco ético. Todo diagnóstico de TDAH debería, por eso vamos a ver casos con evaluación neuropsicológica, tener una evaluación neuropsicológica. Y no se lean el diagnóstico, aléjense del diagnóstico, vayan al perfil neuropsicológico que les va a poder permitir entender las personas. Cuéntame, Cristina. Profe, una pregunta, profe. ¿A qué edad es más adecuado aplicar estas evaluaciones neuropsicológicas, profe? Tú puedes hacer evaluaciones tempranas desde los 3, 4 años, ¿sí? Pero para que sean más confiables y principalmente para un diagnóstico de TDAH se sugiere por encima de los 6 años. Ah, bueno, profe. Listo. ¿Sí? Gracias. Antes de los 6 años es muy problemático dar un diagnóstico de TDAH. Será muy sesgado, ¿sí? O sea, de pronto no, claro, porque hay problemas de desarrollo, los instrumentos no son confiables, puede verse más a las pautas de crianza, o sea, al contexto familiar, ¿sí? Sí, señor. Bueno, profe, muchas gracias. Claro, lo que uno sí puede es encontrar como indicadores tempranos para hacer prevención. Antes de que, es que el diagnóstico es de menos, ¿sí? Lo que me importa, lo que en realidad nos debería importar es entender la conducta de las personas o el desarrollo de la conducta de las personas. ¿Sí? Bueno. Bueno, profe. Bien. Entonces, ese concepto que ahora me van a decir cuál es el concepto que encontraron, veamos primero cómo se desarrolló. Tiene un desarrollo, ya lo dijimos, ¿no? O sea, no es algo que haya estado ahí siempre. ¿Lo que es lo que ha estado siempre? La diversidad humana, ¿sí? Como alguien lo dijo, ¿sí? Nos desarrollamos, hay neurodesarrollo. Claro, ese neurodesarrollo no es el mismo. O sea, el desarrollo del cerebro de una persona de 200 años es muy diferente al desarrollo de una persona de la actualidad, por el simple hecho del cambio cultural. El cambio cultural ejerce una presión enorme sobre el neurodesarrollo, y eso lo vimos cuando vimos neurodesarrollo, ¿no? O sea, yo no puedo comparar el cerebro de un adulto, de un adolescente de hace 200 años, al de un adulto adolescente de ahora. Porque el uso de la tecnología, las pautas de crianza, la alimentación, la actividad física,
el aire que respiramos, la presión social, todo eso modifica la forma como se cablea el cerebro. Incluso las bacterias que tenemos en el estómago, ¿no? Que también cambian con el cambio de la sociedad humana. Eso también influye sobre el desarrollo del cerebro. Entonces, ¿qué hemos tenido siempre? Pues personas que se comportan de formas diversas. Y unas de esas, ¿qué es lo que también tenemos? Personas que se ajustan mejor o menor a su sociedad. Depende de lo que la sociedad les pida, ¿no? Eso también depende mucho de lo que la sociedad les esté pidiendo, incluyendo lo que dijimos de la educación. Se puede ser, por ejemplo, que en alguna sociedad se pida a personas que tengan alucinaciones y demás, y esos puedan ser médicos, curadores, chamanes, y en otras sociedades esas mismas personas pasen a ser esquizofrénicos. ¿Sí? Entonces también depende de lo que la sociedad esté exigiendo y regulando, ¿no? Entonces, ahora, en esa medida, siempre ha habido diversidad de la conducta, pero la forma como llamamos a esa diversidad de la conducta es lo que cambió, es lo que quería precisar, ¿no? Por eso, los conceptos de trastornos mentales van a surgir en el siglo XX. Principalmente los conceptos de todos los trastornos de neurodesarrollo van a surgir en el siglo XX, como el de dislexia y demás, que también surgió en el siglo XX. ¿Sí? Bien. Tenemos 4 momentos básicos en el desarrollo del concepto de TDAH. Una era prediagnóstica. Todo eso está en la literatura que yo les dejé ahí en la carpeta, si después quieres mirar. Que iría, ay, acá está mal, esto es 1775. ¿Sí? Se lo puedo modificar ahí. ¿Dónde está? Acá. Me pasó lo mismo que le pasó a Andrés. 1775. A 1970, más o menos. O sea, las fechas no son exactas, eso no son hechos puntuales, sino son más o menos movimientos socioculturales, ¿sí? Entonces, eso le llamaron era prediagnóstica porque fue antes de los primeros diagnósticos clínicos, con criterios diagnósticos, con criterios de inclusión, exclusión, ¿sí? Una segunda era, que incluso hay componentes que se traslapan con la parte final de esta era, y es la era de la disfunción cerebral mínima. ¿Por qué? Porque el primer concepto que se creó fue diagnóstico fue el de disfunción cerebral mínima. O sea, a las conductas de inatención, a la falta de regulación en la conducta también, se le comenzó a llamar disfunción cerebral mínima. ¿Sí? Eso es bien curioso, ¿no? Porque cuando uno lo ve, en algún tiempo a estas personas se les llamaban como idiotas funcionales o imbéciles funcionales. A finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, a esas personas como que no lograban prestar atención y controlar su comportamiento, muchas veces se les llamaban como imbéciles funcionales ¿sí? O imbéciles leves o imbecilidad leve, ¿sí? Idiotez leve. ¿Sí? Bueno, obvio, todo eso cambió, ¿no? O sea, ya no se usan esos conceptos, ahora se usan otros. Bien, después viene la tercera era, que será la era del trastorno por déficit de atención. Aquí no incluían los problemas de hiperactividad. Y por último, la era del TDAH como lo conocemos, más o menos. ¿Sí? Bien. Este artículo yo se los dejé ahí y está para que lo lean para la próxima semana. Hacen un recuento breve y ahí cuentan otras cosas, ¿no? Entonces, aquí hacen como una línea del tiempo. Esto es de Nature Review Disease. Y entonces de los hechos importantes en el surgimiento del concepto, ¿no? Entonces, aquí está lo que decíamos, que ya en 1775, este señor Weikart describe algunas cosas que podrían coincidir con los problemas atencionales, ¿no? Que hay personas que se mueven mucho y que les cuesta focalizar su atención por largo tiempo, ¿sí? Luego, hacia 1700, todo esto es siglo XVIII, ¿no? Esto es muy, muy antiguo. Crichton describe lo mismo. No con esas palabras, pero sí algo muy similar al síndrome de déficit de atención en un libro escocés. Bueno, iban surgiendo. Esto fue algo interesante y es porque son poemas y en esos poemas hay como unas caricaturas, ¿sí? Que son las caricaturas de Hoffman. Hay básicamente 2, la de Phil y la de Johnny, y entonces ahí es porque es interesante, porque el arte
la literatura y también ahora las caricaturas o la pintura siempre nos muestra como estos cuadros. Nos muestra lo que la mayoría de las personas están pensando sobre algo, ¿sí? Y entonces en este momento, aquí Hoffman, al retratar esto, nos muestra que sí se concibía en 1845, ya se concibía que habían niños que se movían demasiado y que se les llamaban como lo que les decía, torpes o imbéciles, leves, ¿sí? Como que eran demasiado inquietos, ¿sí? Ya en 1800, claro. Habían mayores reglas, había personas que no se ajustaban a esas reglas, de estarse quieto en la mesa, ¿sí? Bueno, por ejemplo. Vienen otros desarrollos, entonces, de inestabilidad mental, por ejemplo, el defecto, esto fue interesante en el de Lancet en 1910, surge uno de los primeros artículos y a las personas que no lograban acatar las normas, por ejemplo, no se mueva en la mesa, no mueva las manos, preste atención, o sea, las personas que no lograban funcionar con las normas sociales de Europa, de comienzos del siglo XX, y esto, pues ya les dije que pasó en Norteamérica, a estas personas que no lograban ajustarse se les llamaban personas con defectos del control moral. O sea, el problema no era médico, el problema era moral. ¿Sí? Bueno, ya sobre 1930 surge los primeros fármacos que permitían, por ejemplo, tratar la hiperquinesia, hiperactividad. Entonces, el primer fármaco fue la benzedrina, que aún se usa, ¿sí? Y Kramer, que fue uno de los principales neuropsiquiatras infantiles, pues va a comenzar a decir que es un nuevo síndrome, ¿no? Lo que ustedes mencionaran, hacia 1940, entonces se describen los síntomas como, ya les dije, esto sería ya la segunda época del daño cerebral mínimo, ¿sí? Surge lo que mencionaba Andrés hace rato, que el surgimiento ya de otro psicoestimulante, en este caso, este también es psicoestimulante, este psicoestimulante será metilfenidato, que todavía es vigente, que es el principal fármaco, ¿sí? Concerta, por ejemplo, también se llama, Ritalina. Surgió acá para tratar la depresión y la narcolepsia, y más adelante se va a usar para tratar los problemas de conducta, en especial los problemas de hiperquinesia, ¿sí? E inatención. Bien, hacia el 70, aquí va a surgir ya como la época diagnóstica, ¿no? Entonces ya surgen los primeros manuales diagnósticos de enfermedades mentales, el famoso DSM, ya acá tenemos la segunda versión del DSM, y en la segunda versión del DSM vamos a tener la reacción hiperkinética o hipercinética, ¿sí? Esto es importante porque esto es un golpe político de un grupo de personas con autoridad científica, ¿no? Entonces se reúnen los científicos, psiquiatras de este tiempo, y ellos dicen qué es lo que se va a considerar una enfermedad mental y qué es lo que no se va a considerar enfermedad mental, ¿no? Eso tiene varios sesgos conceptuales, teóricos, metodológicos, conflictos de intereses. ¿Sí? No es gratuito que se haya descubierto acá estos psicoestimulantes y que luego aparezca una enfermedad mental que pueda ser tratada con esas drogas. ¿Sí? Vean que hay, muy probablemente en ese desarrollo hubo conflicto de intereses. Muy probablemente estas grandes farmacéuticas apoyaron económicamente a esos primeros psiquiatras para que incluyeran o crearan una enfermedad mental llamada hipercinesia, que más adelante va a tomar el nombre de déficit de atención y hiperactividad. ¿Sí? O sea, eso mueve más esa visión médica, biologicista, clínica del TDAH, ¿no? Bien. Van a surgir otros, entonces ya después el DSM-3 lo crea los criterios diagnósticos, ¿sí? Se documentan estudios con gemelos, donde pues hablan de que hay una alta heredabilidad. Esto después lo vamos también se los voy a mostrar, ¿sí?
modelos de rata, bueno, diferentes desarrollos científicos. Surge en 1994, principalmente el DSM-4 revisado, ¿sí? Donde se refinan los criterios y se crean las 3 categorías del TDAH como lo conocemos actualmente, el inatento, hiperactivo y combinado, ¿sí? Se reconoce como un trastorno también en la adultez, se describen las comorbilidades, etc. Y ya hacia el siglo XXI, lo que tenemos es que, ¿qué pasa en el siglo XXI? En el siglo XXI surgió el DSM-5, donde se ajustan los criterios diagnósticos para que se puedan incluir los adultos. Se extiende la edad de inicio de los síntomas a antes de los 12 años, antes era solamente antes de los 7 años, entonces ahora, ¿esto qué implicaciones tiene? Que ahora tenemos mayor cantidad de personas diagnosticadas, ¿no? Lo vamos a ver ahora en los cambios a través del tiempo. Es que ahora hay más personas diagnosticadas porque se flexibilizaron los criterios diagnósticos. Ahora es más fácil diagnosticar TDAH que antes. Personas que antes no superaban los criterios diagnósticos, ahora sí los superan fácilmente, ¿no? Para muchas enfermedades mentales como depresión y demás. Y eso pues eso puede tener también intereses económicos en términos de medicación, ¿no? Ahora lo vamos a ver principalmente con la cultura norteamericana, una gran cantidad de niños están siendo medicados. Y eso pues tiene un costo también para el sistema de salud y demás. Incluso hay unos estudios, y no me acuerdo, creo que salió en Forbes o algo así, unos políticos criticando a los de la APA, a los psiquiatras de la APA, cuando salió el DSM-5, porque eso incrementó el gasto de salud en Norteamérica. Sí, o sea, un golpe económico en la economía, millones de dólares que ahora se comienzan a gastar en fármacos psiquiátricos. ¿Sí? Personas que antes no eran medicadas, ahora sí son medicadas. Uno puede verlo de 2 formas, como que es negocio o como que ahora esas personas se están protegiendo, ¿no? Pero pues ahí es difícil de tomar una decisión. Bien. Se escriben genes actualmente, tenemos una gran cantidad de investigación, ¿sí? Se considera como el TDAH en Norteamérica se considera como uno de los principales problemas de salud pública y por lo tanto hay inmensa cantidad de recursos dedicados a la investigación, tratamiento y demás del TDAH, ¿sí? Son una de las principales enfermedades infantiles. Bueno, y otros desarrollos que ya les voy a mostrar. Como lo mismo, esto es otra vez algo como los hitos más importantes, lo que les decía en 1798 con Crichton, en el 845 con las historietas de Hoffman, ya en el siglo XX, el defecto de control moral, en 1962, los trabajos de Kramer de hipercinesia en infancia, y estas son las historietas que le contaba, miren, esta es la historieta de Fidget y Phil. Y en esta historieta, entonces Hoffman, si lo buscan, ahí está el poema en internet, ¿sí? Y son como parecidos a los poemas de acá parecidos al de Simón el Bobito y algo así, son parecidos a estos cuentos. Bien, entonces aquí vemos, él narra de este niño, de Philip, digo, que era una persona que le costaba estarse quieto. Por ejemplo, no se podía estar quieto en la mesa. Y como no se podía estar quieto en la mesa, él solía cometer muchos errores en la mesa que le sacaban de quicio a los papás y los papás lo terminaban siempre reprendiendo porque él no lograba quedarse quieto. ¿Sí? Entonces narran cómo él sufría y demás. ¿Sí? Bien, y también cuenta que esto podría, y pues lo que dicen esto podría coincidir con lo que consideramos ahora el trastorno de tipo impulsivo hiperactivo. ¿Sí? Claro, eso también es tratar de ajustar la historia a lo que consideramos actualmente como válido. Tenemos la de Johnny Head, que era un pelado como que muy distraído, entonces nunca miraba por dónde caminaba y entonces pisaba al perro y se metía en problemas y todo el tiempo se caía en pozos de agua y se caía en todo lado porque siempre estaba elevado mirando pajaritos o pensando en otras cosas, ¿no? Entonces, que esto, según los historiadores del TDAH, que esto podría coincidir con el tipo inatento, ¿sí? Bien. El surgimiento, ya les dije, de los psicofármacos, de la benzedrina y del metilfenidato, ¿sí? Llamarlo daño cerebral mínimo, disfunción cerebral mínima, luego el DSM-2,
en el 68 con la hipercinesia de la niñez o de la infancia, ya en el 80 en el DSM-3 como el trastorno de déficit atencional, en el 87 en el DSM-3 revisado como se eliminaron los subtipos, TDAH, y ya en el DSM-4 y DSM-4 revisado, 3 subtipos, ¿no? Inatento, hiperactivo, mixto, se incluye el TDAH en adultos y se incluye evidencia empírica para esta clasificación. Bueno, ¿alguna pregunta sobre la historia? No, profe. Daisy, ¿y por qué hasta los 5 años de edad se puede evaluar funciones ejecutivas en el niño? No, tú puedes evaluarlo antes, Daisy, funciones ejecutivas. Lo que pasa es que antes las funciones ejecutivas tienen unos desarrollos muy precarios, muy mínimos, entonces los instrumentos no logran ser muy sensibles en cuantificar diferencias significativas en el desarrollo de las funciones ejecutivas. ¿Sí? Entonces, pasa lo mismo como, por ejemplo, para hacer CIs muy tempranos es muy difícil. ¿Sí? Y no hay muy buenos instrumentos, entonces, para trabajar con niños menores de 4 o 5 años. ¿Sí? Entonces, ahí cae un poco más dentro de lo clínico. Los rangos de edad y etapa de... Bueno. Avísenme cuando hayan comentarios así en el chat, porque yo como no los estoy viendo la presentación. Bien. Actualmente, ya termino el estado actual y nos vamos a descansar, ¿listo? Entonces, se hicieron ajustes en el DSM-5, entonces se incluyeron diagnóstico en adultos, anteriormente, aunque se concibía en el DSM-4 que había TDAH en adultos, no había criterios específicos para adultos. Ahora sí hay criterios diagnósticos para adultos en el DSM-5, que surgió en el 2013, ¿no? Se amplía la edad de aparición hasta los 12 años, antes era hasta los 7 años, por eso ahora hay algunos dicen que a esto se debe a que haya mayor cantidad de TDAH ahora. Y se describen cuáles son como los niveles, ¿sí? Y que se pueden considerar algunos signos mínimos en tareas como, que son, por ejemplo, lo que hablábamos hace rato, que son recompensas frecuentes. Entonces, muchas veces en tareas que son recompensantes pueden haber signos mínimos de inatención o hiperactividad, ¿sí? Entonces, se concibe que pueden haber también como esa gradualidad dependiendo de la tarea, ¿no? O el nivel de la tarea. Entonces, en últimas, también lo que esto nos está hablando es como una deficiencia en los mecanismos de autorregulación que puede ser encubierta por características de la tarea. O sea, si por ejemplo, no hay recompensas, no hay motivación, no hay supervisión, entonces pueden ser que estos signos mínimos se vean incrementados. ¿Sí? Este año ya se está comenzando a usar de forma más robusta, desde el año pasado, el CIE-11, ¿no? Los que trabajan en ámbitos de la salud. Recuerden que nosotros, los profesionales en salud, nos manejamos por 2 sistemas diagnósticos. El DSM-5 y el CIE-10. Y el CIE-11, qué pena, que es el de todas las enfermedades, incluyendo enfermedades, una parte de enfermedades mentales y están los trastornos del neurodesarrollo. Antes se hablaba era de trastorno hipercinético, antes ahora tenemos como tal una categoría de trastornos del neurodesarrollo igual a la del DSM-5 y o sea, estos dos se ajustan los dos para que sean parsimoniosos, el DSM-5 y el CIE-11, ¿sí? Y se incluyen las categorías de inatento, hiperactivo, impulsivo y combinado. Este es el CIE-10, ¿sí? Yo acá les dejo el enlace para que ustedes puedan revisarlo, y ahí están los códigos que se usan para RIPS, para hacer reportes al sistema de salud, ¿cierto? A la Secretaría de Salud. Y las categorías, la clasificación. Más sobre el estado actual. Entonces, ¿qué sabemos? ¿Cómo se concibe actualmente? Se concibe que hay múltiples factores vinculados, ¿sí? O sea, que las personas que puedan ser clasificadas como con una etiqueta, con un diagnóstico de TDAH, ¿sí? Esa clasificación, la que caigan en esa categoría,
tiene que ver con factores biológicos individuales, con factores psicosociales, con el tipo de familia, con las interacciones, con el tipo de colegio, con las pedagogías, con el tipo de profesora, ¿sí? O sea, el diagnóstico no está dentro de la persona. Eso es lo que es la visión actual. O sea, la visión actual no es que no es una enfermedad que se tenga dentro del cuerpo. O sea, el TDAH no es algo que se posea, ¿sí? Sino es una forma de ver lo que hacen las personas en diferentes contextos. Sí, eso es importante que lo conozcamos para darle tanto peso al diagnóstico. Sí, entonces, es bueno que de aquí en adelante comencemos a dejar de hablar de tiene TDAH, porque ni se tiene, ni se porta, ni está dentro de él. ¿Sí? Ni sufre de TDAH tampoco. ¿Sí? La forma correcta de decirlo, y para hacer énfasis en que eso fue un diagnóstico, es diagnosticado con. Entonces, Pepito Pérez, ¿quién fue diagnosticado con? ¿Sí? Tratemos de dejar de decirle no, es que él tiene TDAH, porque es que no lo tiene en ninguna parte. ¿Sí? Tiene un cerebro, tiene un cuerpo, y se comporta con base en lo que ha vivido en su familia y demás. Y puede ser que esa forma como se comporta para algunas personas cayó dentro de esa etiqueta, dentro de esa categoría. Pero no es algo que se posea como poseer ojos o cerebro o intestinos. ¿Sí? Eso también nos permite resaltar el carácter psicosocial, o sea, en la conducta de Pepito Pérez, que cae entre los criterios diagnósticos de TDAH, también depende de su familia. Entonces, es toda la familia la que fue en últimas diagnosticada, depende de la violencia intrafamiliar, también depende del profesor, o sea, ese diagnóstico también depende de los profesores. ¿Sí? Hay profesores que son más permisivos, más tolerantes, menos tolerantes, ¿sí? Que tienen diferentes didácticas. Incluso yo he visto colegios que promueven el diagnóstico, o sea, la política, los reglamentos, el director, el rector, lo que sea, cómo funciona el colegio, hace que se incrementen las quejas hacia los padres, que los padres busquen más a los terapeutas y por lo tanto, y a los psiquiatras y demás, se den más diagnósticos. ¿Se cambia el niño? ¿Que se perdió el diagnóstico? Pues uno sabe, ¿no? Y muchas veces el cambio de un rector, el cambio de un grupo de profesores, hace que esas estadísticas caigan. Y se ve, ahora ya casi acá de este colegio no salen. Y los que trabajan, los terapeutas que trabajan en colegios, yo no sé si lo han visto, que también lo que está pasando dentro del colegio hace que se incrementen o se reduzcan los casos. Porque no es algo que se tenga, es también el ambiente, es la cultura. Incluso los casos incrementan cuando la economía se cae, porque también hay presiones y es la respuesta al estrés y los componentes emocionales que hemos hablado. Actualmente tenemos una diversificación de técnicas de intervención, tenemos el uso de nuevas tecnologías, ¿sí? Para evaluar o para intervenir, y en últimas es un campo interdisciplinar. Entender, hablar, intervenir o evaluar el TDAH actualmente implica saber de biología, saber de medicina, saber de psicología, saber de educación, saber de sociología, saber de, no sé qué otros, genética, ¿sí? Antropología. Entonces vean que es un campo altamente interdisciplinar, ¿sí? No hay una sola disciplina que tenga la verdad absoluta, ni siquiera la medicina, ¿sí? Porque también hay visiones antropológicas del TDAH. Hay un libro muy interesante en la carpeta que yo creo que los que se le midan lo deberían leer más adelante, porque les va a permitir hacer reflexiones muy chéveres, que es sobre los discursos. Es un libro sobre discursos, el discurso del TDAH. Este libro me pareció muy bonito, porque permite reflexionar y comprender que en últimas la enfermedad está atada a los discursos que tenemos en diferentes contextos, ¿sí? A la forma como se habla, ¿sí? O sea, no es algo que esté dentro de la persona, no es que lo tengas,
es también cómo el mundo te está viendo, cómo el mundo habla de lo que tú haces. Bien, ya con esto ahora sí les prometo que termino. Perspectivas a futuro. Entonces, revisión del abordaje biomédico. Yo creo que a futuro y esto vamos a seguir discutiendo sobre todo el módulo, ¿no? Entonces, se tendrá en algún momento que revisar si es válido, pertinente seguir viéndolo como una enfermedad, como, sí, como un trastorno, sí, como lo patológico, como lo anormal, como el bicho raro, el estereotipo, como la disfunción cerebral, ¿sí? No sé o si en un futuro lo debamos tener una perspectiva más de diversidad, ¿no? Tal vez no que las personas que sean categorizadas así estén enfermas, sino son diferentes, son diversas. Así como en algún tiempo tener diferentes gustos sexuales era una patología que se medicaba y que se trataba, ¿sí? Y actualmente es simplemente diversidad sexual. Tal vez pase lo mismo con muchos de esos conceptos, no sé yo. Hay que revisar los subtipos. Yo creo que eso no funciona y se sigue replicando y todo el mundo lo repite como un mantra: inatento, impulsivo, hiperactivo y combinado. No, eso no funciona. Eso no se ajusta ni con la neuropsicología, ni con la genética, ni con los fenotipos, ni con lo que las personas hacen. Esos subtipos tienen que ser revisados y tienen que ser modificados, ¿sí? Incluso deberían dar lugar a problemas diferentes. Yo sí creo que acá estamos mezclando cosas que son diferentes, peras con manzanas. Y los que han trabajado con muchos de estos niños se darán cuenta que en realidad como que las categorías no funcionan. Inclusión de endofenotipos y biomarcadores para tratar de tener categorías más precisas. Después les cuento bien qué son los endofenotipos y biomarcadores. Cuestionamiento profundo del tratamiento farmacológico. En realidad, para muy pocos casos funciona. Para algunos funciona, pero para muy pocos, para la mayoría no funciona. Esto tiene que ser reconceptualizado enormemente porque esos fármacos sí generan problemas en el neurodesarrollo. Análisis desde la diversidad cognitiva, desde la diversidad pedagógica, sí, también. Cuestionamiento a los modelos pedagógicos clásicos. Y en últimas, yo creo que como casi todo en salud, esto tiene que pasar a un plano no de la rehabilitación. Ya en el futuro tenemos que dejar de hablar tanto de rehabilitación y hablar más de prevención y promoción. ¿Cómo promovemos estilos con bienestar y saludables, educativos y de neurodesarrollo? ¿Y cómo prevenimos estos estilos desajustados? Invertimos en familias, invertimos en la lactancia, invertimos en calidad del aire, invertimos en nutrición. Con toda seguridad, invertir en ese tipo de cosas, en vínculos seguros, va a disminuir la probabilidad de niños con problemas de regulación emocional y atencional y conductual. ¿Sí? Bien, vamos a dejar hasta acá. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario ya para cerrar. Voy a parar la grabación.